Si eres emprendedor y estás buscando un negocio en donde invertir, es normal que tengas muchas dudas y preguntas al respecto. Por eso, es importante saber cómo tener una carnicería que sea rentable. De este modo, podrás proteger tu inversión y lograr grandes beneficios económicos. Una de las ventajas de este negocio es que no necesariamente requieres experiencia previa. Sin embargo, para evitar contratiempos debes considerar contratar un encargado de carnicería, el cual pueda gestionar las ventas y operación del negocio, además de que sea amable y atento con los clientes. Si quieres aprender a cómo iniciar una carnicería desde cero, te recomendamos ver este video hasta el final, ya que aquí aprenderás todo lo que hay que saber sobre el negocio de la carnicería y si este es un sector rentable. Mercado potencial. Por tratarse de un producto de primera necesidad y que forma parte de la dieta básica, el mercado sigue siendo muy amplio. Incluso en épocas adversas, ya que es uno de los primeros sectores en recuperarse. Los grandes volúmenes de venta, las ventas recurrentes y la eficiencia en su operación permiten obtener ganancias sustanciales de una cartera de clientes que incluyen también restaurantes. Además de la pregunta sobre qué se necesita para abrir una carnicería, existe también la duda de si todavía hay mercado para pequeños y medianos negocios de este tipo. La respuesta es sí. A lo largo y ancho del país, habrá zonas donde prefieran a los pequeños comercios, en los que pueda comprarse carne de buena calidad antes de comprarla en un supermercado. Los mexicanos son amantes de la carne. Aunque el consumo cárnico nacional no llega a las cifras que tienen países como Argentina, donde son 30 kilos al año por habitante. Pero sí se acerca a unos 12 kilos de carne al año por habitante. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Requisitos para abrir una carnicería. Las condiciones y los requisitos para el perfil del emprendedor son realmente flexibles, pues no suponen condiciones complejas o difíciles de conseguir. Esto quiere decir que posibilita a emprendedores que carezcan de experiencia sobre cárnicos, además de no suponer la presencia de formación clave para ello. Sin embargo, es necesario que se cuenten con conocimientos clave sobre el manejo, cuidado, almacenamiento y cortado de cada una de las carnes que se vayan a comercializar. También es necesario contar con los permisos y licencias para funcionar. Esto porque es el Ministerio de Salud quien se encarga de regular que el producto esté en condiciones para el consumo, por lo que será necesario que también tenga inspecciones regulares. Tener los permisos de funcionamiento te permitirá tener toda la documentación de tu negocio al día y sin problemas. La ubicación de tu carnicería. La ubicación, sobre todo en los negocios que dependen de la visita recurrente de clientes como son las carnicerías, es uno de los factores clave del éxito. Procura establecer tu negocio de carnicería en una de las calles transitadas de tu localidad. Identifica los locales que atraen gran público. Un buen punto para empezar es dentro o muy cerca de los mercados locales o de verdulerías y fruterías, pues el público de estos negocios suele ser el mismo. Si no posees un local propio, trata de conseguirlo económico, para que afecte menos el precio final del producto. Te recomendamos ubicar un local sencillo, pero ambientarlo adecuadamente y colocar sillas para la comodidad de las personas que esperan. ¿Qué tan rentable es el negocio de carnicería? El margen bruto sobre el precio de compra estimado por el sector para un negocio minorista dedicado a la venta de carnes oscila entre el 30 y 50% sobre el precio de compra. A dicho precio todavía se deberá descontar los desechos, que rondan entre el 10 y 15% de la mercancía comprada. El tiempo promedio de recuperación de la inversión es de 6 meses. La estrategia de precio debe basarse en ofrecer producto de calidad a precios competitivos. La fijación de precios va a estar orientada en función de los precios de la competencia, teniendo en cuenta que habrá determinados artículos que tengamos que vender a precios de introducción, esto con el objetivo de atraer a los clientes, lograr que prueben los productos y que se hagan recurrentes. Mobiliario para tu carnicería. Lo siguiente es lo ideal para que puedas comenzar. Vitrinas expositoras refrigeradas. Son perfectas para mostrar a tu cliente la variedad de producto que tienes para ser más atractivo a la vista. Te recomendamos que cuenten con 2 niveles de exhibición y puertas posteriores de cristal. Mesa de trabajo.
Para colocar la carne que se desea cortar o trabajar, recomendamos que la mesa sea de acero inoxidable para que soporte mejor el uso rudo y que sus patas sean ajustables. Puede ser de pared o tipo isla, dependiendo dónde la necesites. Fregadero. Es indispensable para la limpieza e higiene de tu negocio. Hay modelos con una tarja o 2 tarjas, con escurridor derechos o izquierdo, algunos incluyen llave mezcladora y contracanasta. Siempre elige con material de acero inoxidable. Báscula y caja registradora. Esta te permitirá tener control monetario de las ventas. Algunas incluyen juego de llaves para mayor seguridad. Equipo para tu carnicería. Así también te será de ayuda contar con el siguiente equipo. Sierra para carne. Su función es cortar carne y hueso. Toma en cuenta la potencia, la capacidad y que el material sea acero inoxidable, pero también te recomendamos un modelo con seguridad para ti y tu personal. Molino de carne. Es un equipo esencial ya que podrás moler la carne para hamburguesas o chorizo en poco tiempo. Puedes procesar de 1.5 hasta 3.5 kilogramos de carne por minuto. Algunos modelos son muy fáciles de limpiar ya que se desarman sin herramientas. Cuarto frío. Es el equipo donde mantendrás la carne en perfectas condiciones hasta su venta, con un rango de congelación de -15 hasta -18 grados centígrados. También hay utensilios que son parte importante para una carnicería. Algunos de los que podemos mencionar son cuchillos carniceros, tablas para picar, ganchos para colgar la carne, arcos para cortar, entre otros. El personal en tu carnicería. El número de empleados dependerá del tamaño del establecimiento. Si es una carnicería pequeña, puedes empezar con 2 empleados, uno para el mostrador, con buen conocimiento de los tipos y cortes de carne, otro para limpieza y operar la caja. La atención al cliente debe ser individualizada, con amabilidad y atenta para lograr estar encima de tu competencia. Es fundamental conocer los gustos de los clientes y adaptar progresivamente la variedad de productos de acuerdo a las necesidades de los clientes. Marketing para tu carnicería. Cuando se abre un negocio local, es recomendable preparar una inauguración que permite anunciar la apertura. En las primeras semanas, una estrategia efectiva es repartir folletos en la calle y en los buzones de las casas de la misma zona. Por otro lado, ya es importante tener presencia en Google Maps. Muchas personas buscan en Google cuáles son las carnicerías más cercanas, y es imprescindible registrar el negocio en el servicio de mapas del buscador, así como asegurarse de generar opiniones positivas de los clientes. Quizás no parezca tan estratégico tener una presencia online importante para un negocio de local pequeño. Sin embargo, se pueden hacer varias estrategias para destacar. Una de las más interesantes sería tener un canal de YouTube con videos sobre cortes de carne. También es importante tener un perfil actualizado en Facebook. Una franquicia de carnicería o un negocio independiente. Con base a tu presupuesto y tu visión, puedes decidir por abrir una franquicia de carnicería, teniendo así los consejos y experiencia de los especialistas y reduciendo el riesgo de fracasar. Si decides montar tu negocio por cuenta propia, tendrás más flexibilidad y autonomía en la gestión. No tendrás que seguir las directrices marcadas por la franquicia. Además, al elegir una red de franquicias, hay que pagar un canon de puesta en marcha, así como regalías por las ventas que generes. En cambio, una carnicería independiente es dueña de todos sus ingresos. ¿Comprar una carnicería ya operando? En lugar de empezar desde cero, podrías comprar el traspaso de una carnicería ya existente. Las ventajas serían que ya contarías con una cartera de clientes con ventas desde el primer día, tendrías el acondicionamiento, equipo y utensilios listos para trabajar, así como contacto establecido con los proveedores. Sin embargo, deberás reflexionar y analizar minuciosamente el estado actual de la carnicería. Además de averiguar el motivo de venta del propietario, investigar si hay algún adeudo, así como revisar las cuentas del negocio de al menos el último año. Todo esto para asegurar tu inversión. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner una carnicería, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner una carnicería y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar.
Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!